tratamos un tema realmente no muy lejano, posiblemente, al que vamos a trabajar hoy. Pues Ana Laura, muchísimas gracias por habernos aceptado nuevamente esta invitación en el seminario. Te quiero contar algo de la razón de esta sesión de trabajo, y es que teniendo en el horizonte la cita internacional de San Pablo del 2026 sobre la ética del psicoanálisis y las otras, que ese es el tema que tenemos propuesto para la cita internacional del 2026. Los foros de Colombia nos unimos para trabajar, hacer un seminario de comentario de texto con el seminario 7 de Lacan, que sabemos que es un seminario inagotable realmente. Cada que uno regresa a ese seminario encuentra muchas cosas nuevas y de mucha actualidad realmente. Entonces, en el seminario sobre la formación del analista, yo hice la propuesta de releer el seminario 7 a la luz de la concepción del analista y de la formación del analista y de la ética en la formación del analista que Lacan se propone en el seminario. Entonces, ese es el asunto. Estamos leyendo un poco el seminario, como creo que te dije en algún momento, de atrás para adelante, encontrando las diferentes sesiones en las que Lacan hace referencia específicamente al analista y a la formación del analista y al deseo del analista, etcétera. En este trabajo nos encontramos efectivamente con la dimensión trágica de la experiencia analítica y nos hemos propuesto, pues las personas que nos acompañan hoy, ellos recibieron las 3 conferencias de Lacan del seminario dedicadas a Antígona. Así que la idea es que vamos a poder escucharte, yo creo que de alguna manera escucharte con un poco sobre las reflexiones de Lacan sobre Antígona, que por supuesto para Lacan no se circunscribe a la tragedia griega, sino que para Lacan está implicado todo un problema político, como lo han leído algunos de los lectores y comentaristas por siglos, porque Antígona no ha pasado en vano, creo que en toda la reflexión que ha venido en los últimos siglos. También es un problema, por supuesto, estético. Hace 15 días trabajamos con Antonio Quinet, hizo toda una introducción magnífica sobre los términos de la tragedia griega y comentando a Aristóteles, pero también para Lacan implica toda la dimensión ética, ¿cierto? Entonces, la dimensión ética, la dimensión política. Y sabemos, es mi intuición también, que él no aborda Antígona sin tener en el horizonte algo de lo que implica justamente el deseo del analista. No sé qué piensas de esto, pero bueno, vamos a trabajarlo. Bueno, te damos la bienvenida y te doy la palabra. Ana Laura va a presentar un segundito más una conferencia que se llama Antígona, nombre impropio. Seguramente leyeron el cartel que ella deja el imp entre paréntesis antes de propio para referirse a Antígona. Ana Laura nos había acompañado en una publicación que hicimos sobre las incidencias políticas del psicoanálisis, también con el tema de Antígona. Así que bueno, Ana Laura, bienvenida, muchas gracias nuevamente y te escuchamos. Hola Clara, hola colegas, amigas, amigos, buenas noches. Para mí es un gusto volver acá en ese seminario y charlar con ustedes sobre un tema tan importante para nosotros, eh, sobre lo cual yo me debrucé hace unos años. Dicté un seminario con un colega acá de Campinas, Marcos Barbay, respecto a Antígona en el año de 2020. Y para mí fue muy importante ese trabajo porque volvimos al texto mismo de Sófocles
Leemos Antígona con Lacan, pero también no solamente con el Lacan del Seminario 7, pero con las elaboraciones lacanianas post-Seminario 7. Volvemos a Antígona entonces a partir del avance de Lacan, de la enseñanza de Lacan. Y bueno, para nosotros fue realmente una experiencia increíble y voy a intentar repartir con ustedes algunos puntos que vengo trabajando. Entonces, empiezo hablando un poco del arte, ¿no? Del arte en general. El arte, además de las particularidades de una determinada época, transmite y trata de conflictos, dolores y dilemas que se repiten a lo largo de la historia de la humanidad y ante los cuales cada uno de nosotros será responsabilizado por su posición tarde o temprana. El caso más notable es el de las tragedias griegas escritas por Sófocles en el siglo V antes de Cristo, conocidas como trilogía tebana: Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. Tal vez la más conocida de ellas en el mundo occidental contemporáneo sea la primera, por el hecho de que Freud bautizó con el nombre de complejo de Edipo a un conjunto de conflictos psíquicos inconscientes, involucrando identificaciones, deseos y rivalidades contradictorios e inconciliables que se manifiestan desde la infancia. Antígona, sin embargo, aunque en la cronología de la saga de los Labidáceas sea la última, fue la primera a ser escrita por Sófocles, lo que no nos es nada a los psicoanalistas, por supuesto, ¿no? El hecho de que la tercera tragedia, en términos de la narrativa cronológica, sea la primera, pone en escena la lógica que Freud denominó de Nachtraglichkeit y Lacan tradujo como après coup, a posteriori. Se trata, como sabemos, del tiempo lógico del inconsciente, el tiempo de la otra escena del sueño. Antígona es ciertamente la tragedia más comentada por innumerables autores, filósofos y escritores a lo largo de los siglos, tales como Hegel, Goethe, Kant, etc. A continuación haré un pequeño resumen de la obra para aquellos que nunca la hayan leído o que no hayan visto la puesta en escena, pero les advierto que nada sustituye el texto poético con su multiplicidad sonora y semántica, y mucho menos a las varias interpretaciones de los diversos directores y actores que la han representado. Pues bien, nuestra heroína, Antígona, es nadie menos que una de las hijas del casamiento incestuoso de Edipo y su madre Yocasta. Ustedes hablan Edipo, ¿no? Sí, ¿no? Edipo y su madre Yocasta. Sus dos hermanos, Eteocles y Polinices, habían protagonizado una lucha fratricida por el trono de Tebas, producto de lo cual ambos resultaron muertos. Creonte, hermano de Yocasta, asume el trono y decreta que el cuerpo de Eteocles sea sepultado con todos los honores y rituales, mientras que el de Polinices sea dejado a la intemperie para ser devorado por aves y perros, ya que él se había rebelado contra el trono de su hermano. Antígona no acepta esa situación, desobedece las órdenes de Creonte y realiza un ritual fúnebre con el cuerpo de Polinices. Ese acto, para el cual convoca inicialmente a su hermana Ismene, la que sin embargo no la acompaña. Ese acto hace con que sea condenada a ser emparedada en una roca, con poca comida para que tenga una muerte lenta. Es importante resaltar que Antígona era sobrina de Creonte y nuera de su hijo Hemón,
por lo tanto, heredera del trono de Tebas y posiblemente futura reina. Siento mucho por el spoiler que le daré, pero antes del arrepentimiento del tirano, nuestra princesa se suicida cuando en verdad ya había sido asesinada. Propongo un retorno a Antígona, dada la notable actualidad de las cuestiones que ella nos presenta en nuestra Tebas contemporánea. Dividiré mi comentario en 4 ejes. 1, la actualidad de lo trágico. 2, la deshumanización operada por Creonte. 3, la pasión que mueve a Antígona. Y 4, sin miedo ni compasión, sino con esperanza. Entonces, el primer recorte es la actualidad de lo trágico. En la primera mitad del siglo XX, prevaleció cierta visión reduccionista de la lectura freudiana de Edipo, transformado en complejo, como si ella se refiriera al destino inexorable del cual se intenta escapar para finalmente encontrarlo. Esa interpretación que reduce de sobremanera tanto a la propuesta freudiana como a la tragedia griega fue muy criticada por los helenistas contemporáneos. De ahí la importancia del retorno a la función de lo trágico realizada por Lacan en el Seminario 7, la ética del psicoanálisis. La función de la tragedia en la antigüedad griega era, al mismo tiempo, catártica, estética y educativa. De ahí también su relevancia ética, por qué no decirlo también, política. Veamos rápidamente cada uno de esos aspectos. La función catártica, según Aristóteles, consiste en cierta purgación o purificación de los afectos al suscitar miedo y compasión. El término se refiere a una mezcla de alivio con placer sin un sentido moral. Freud, curiosamente, usa la palabra catarsis en el sentido de descargo o abreacción. Y Lacan señala su origen médico en la antigüedad desde Hipócrates, aunque también puede estar ligada a la idea de una purificación ritual. Lacan, en su comentario sobre la catarsis en el Seminario 7, nos recuerda que la acepción médica prevaleció sobre todo a partir de la obra de Jacob Bernays en 1857, la cual probablemente habría influenciado Freud. La esencia de la tragedia que se relaciona con la catarsis está, no obstante, para Lacan, íntimamente relacionada con las pasiones, más específicamente el temor y la compasión o piedad. En el caso de Antígona, se trata del hecho de ser emparedada viva, quedando en una especie de umbral entre la vida y la muerte. Como género poético, conforme la definición de Aristóteles, la tragedia implica en una dramatización, o sea, no se trata solo del texto en sí, sino también de colocar el cuerpo en escena. En el capítulo 6 de la Poética de Aristóteles, son discriminados 6 elementos que caracterizan a la tragedia, siendo ópsis una de ellas. Ópsis, traducido a menudo como espetáculo o puesta en escena, implica que se dé cuerpo al texto escrito. Ópsis es, como Aristóteles nomina, al aspecto visual de la poesía trágica, la cual está compuesta por el poema y por la representación escénica. Lacan fue bastante sensible a esa noción de ópsis, sobre todo en sus últimos seminarios, cuando promueve la rehabilitación de la dimensión de lo imaginario
en la escritura del nudo borromeo. Específicamente con relación a Antígona, la cuestión del efecto de lo bello y el deseo a partir del lixo insoportable belleza de Antígona, de la belleza de Antígona, de Fedro de Platón como el deseo hecho visible. Así, según Lacan, la imagen de Antígona emparedada entre la vida y la muerte, su cadáver aún animado, es la imagen libre en torno de la cual gira la obra. Ese aspecto es muy importante, pues Lacan anticipa aquí la problemática de la relación del cuerpo más allá de la imagen fálica, indagando. Está en el mismo nivel que la fantasía del belleza de la humana tiene su lugar íntimo. Bueno, en cuanto a función educativa, ella nos señala directamente un cuestionamiento moral en juego, la cual Lacan rechaza con vehemencia. Al mismo tiempo, Mm. Ana Laura, ¿sí? eh, sí, está prendido. Ana Laura, ¿podrías revisar un momentico tu conexión quizás? No sé si los demás la escuchan con dificultad. Sí, sí, Clara, está Sí, entrecortado. pasa con tu internet. ¿Está con problemas de internet? Sí, Sí, parece sí. que tu internet ahí hay un pequeño problema. Mientras lo revisas, yo quiero aclarar algo sobre un término que has estado usando que me parece muy interesante, que es Antígona emparedada, Ah, sí. porque en español emparedado es como un sándwich, pero en realidad es estar entre las paredes. ¿Cómo sería el término, Clara? Estoy pensando cómo sería, yo no sé, Entre muros, no sé. Entre muros, sí. atrapada entre, claro, ella va a una tumba entre las piedras, pero ¿qué expresión tenemos en español para decir estar emparedado? Sí. Ah, sí, emparedado. Bueno, que claro que está atrapada entre los muros, entre dos paredes, en la cueva que termina siendo su sepultura. ¿Es así? Sí. Yo la busqué en portugués, pero no me remite. Entonces, es solo una precisión porque parece que es correcta la traducción. ¿Está correcta? Y perdón, Clara, Paredades. sí, emparedada. Se refiere, Sí, Bueno, estoy en el internet, se refiere a una persona, generalmente una mujer, que ha sido encarcelada en un espacio cerrado como sí. una celda o un ataúd sin posibilidad de escapar. Sí, sí tenemos Ah, entonces, en español emparedada, pero bueno, también hace referencia al sándwich. Emparedado, porque ahí es emparedado, Clara, no emparedada. sí, sí, claro, ella queda entre muros, ¿no? sí, Como... perfecto. Ok, vamos, sí, a ver, Ahora está mejor la conexión. Yo cambié aquí la red. sí, parece que sí. Ah, bueno. Con Vuelvo ¿escucharon cuando hablé de Ópsis en Aristóteles, de la dramatización y toda todo? la definición de Opsis la pudimos Sí. escuchar. Bueno, entonces vamos a la función educativa, ¿no? Ujú. Respecto a la función educativa, ella nos señala directamente un cuestionamiento sobre una eventual dimensión moral que está en juego, la cual Lacan rechaza con vehemencia, al mismo tiempo en que la desplaza hacia un debate ético, que en realidad justifica la actualidad de Antígona
desde mi punto de vista, ¿no? Bien, en el inicio de su comentario, él lanza la siguiente cuestión, Lacan. ¿Quién no es capaz de evocar a Antígona en todo conflicto que nos despedaza en nuestra relación con la ley, que se presenta en nombre de la comunidad como una ley justa? Las lecturas más tradicionales de esa tragedia señalan que ella pone en escena un conflicto entre dos leyes. Antígona habla en nombre de la ley de los dioses, que claman por el sepultamiento legítimo de su hermano, independientemente de lo que él haya hecho. Y Creonte lo hace en nombre de la polis, la ciudad, encarnando, sin embargo, a un tirano que se confunde con ella. Creonte actúa como si él mismo fuera Tebas. No es de hoy que los tiranos, como ocurrió recién acá en Brasil con nuestro antiguo presidente Jair Bolsonaro, braman a los cuatro vientos: la polis o la constitución soy yo. Ahora Truman en Estados Unidos está haciendo lo mismo, ¿no? Ujú. Muy un nene que se Se vuelve a entrecortar. de nuevo. Sí, Sí, sí quedas como congelada y se entrecorta. ¿Mejor? Bueno, hay otro paso comentado en un enemigo no se transforma en amigo de muerto. La prohibición de enterrar a policía es hoy Laura, ¿será que apagas tu cámara para ver si mejoramos la conexión? estable la conexión, porque acá para mí está... Se oye entrecortado, tenemos dificultad Sí, se con... entrecorta y quedas congelada. A ver. Hola. ¿Y Hola. ahora? ¿Mejor? Sí, ¿Volvió? ¿No? ¿Volvió? sí. Por Bueno, ahora, vamos a apago. intentar si quedar instable nuevamente, yo cierro la cámara, ¿no? Ok, Ok. listo. Bueno, entonces, acá. Sí, entonces, Creonte dice que un enemigo no se transforma en amigo después de muerto, para justificar la prohibición de enterrar a Polinices. Tampoco es de hoy que los tiranos gritan que no son sepultureros. Sepultureros se dice los que Sí. hacen la sepultura, ¿no? Sí, Eh, Acá en Brasil, eso fue dicho, ¿no? Durante la pandemia, que no somos sepultureros, o sea, no nos importamos, ¿no? Con las sepulturas. La idea de que Antígona pone en escena el conflicto entre dos leyes se basa en la distinción propuesta por Hegel entre moralidad y Sittlichkeit. Yo no sé cómo es la pronuncia, el acento en alemán. No sé si alguien ahí habla alemán, pero bueno, son dos términos clásicos, ¿no? De Hegel, moralidad y Sittlichkeit. La moralidad hegeliana es una figura del espíritu que incluye a la conciencia moral subjetiva.
no siendo reductible a ella. La Sittlichkeit es una figura del espíritu que tiene en cuenta a la moralidad colectiva, objetivada en instituciones sociales sin agotarse en ella. En Lecciones de Estética, Hegel realiza una lectura de la tragedia griega a partir de esas nociones, específicamente con relación a Antígona, según Freytag, que es un comentador de Hegel, él dice, en la obra de Sófocles, el momento de lo universal es dado por la existencia concomitante de dos leyes generales, de la familia o de los dioses, de la polis o de los hombres. Ambas ¿Volvió? Sí. Bueno. El momento particular transcurre de la situación específica creada con la muerte de los dos hermanos, Polinice y Eteocles, haciendo emerger tensiones y conflictos entre las dos leyes. Los sujetos que reaccionan a esa situación, haciendo conscientes los conflictos y buscando disolver las diferencias, representan la síntesis en la singularidad. La mediación entre los extremos es asegurada por la acción dramatúrgica que revela y realiza los contrarios, buscando su reconciliación. Entonces, esa es la lectura clásica de Antígona baseada en Hegel, ¿no? Ahora bien, Lacan es extremadamente crítico con la idea de conciliación propuesta por Hegel, siguiendo más bien la interpretación de otros helenistas. Retomando un cuestionamiento de Goethe, Albin Lesky, que es uno de los más importantes helenistas, ¿no?, contemporáneos, en su importante obra La tragedia griega, ya había propuesto en 1937, o sea, mucho antes de Lacan, que Creonte y Antígona aparecen en una contraposición irreconciliable. Señala incluso que Creonte, con su acto, no representa de ninguna manera a esa polis cuya voz está de forma unánime al lado de Antígona. O sea, durante la lectura de la tragedia, se acompaña que el coro está siempre del lado de Antígona, ¿no? El coro que representa la ciudad, digamos. Antígona, por su parte, es inflexible y no acepta cualquier negociación con el tirano. Esos personajes, por lo tanto, están jugando en dos tableros, que es una expresión de Vernin, ¿no? Otro helenista muy importante. O sea, la tragedia es marcada por conflictos de posiciones, posturas, puntos de vista, imperativos que vienen de fuentes opuestas. Y el personaje trágico siempre tiene margen de decisión y nunca es víctima del destino. Bueno, el segundo punto que me gustaría comentar es entonces la deshumanización de Creonte. Hay entonces una perspectiva distinta y muy importante y aportada por el psicoanálisis a partir de Lacan, y que nos ayuda a interpretar las escenas trágicas que estamos asistiendo en 2020, en la época y ahora también. Se trata de abordar la obra a partir de un punto de vista ético, cuyo problema central es la deshumanización. Esa perspectiva
desplaza al conflicto entre dos leyes, ¿no? Hacia un conflicto entre dos muertes. La muerte del cuerpo vivo y la muerte del cuerpo simbólico. Esa perspectiva aparece en la obra en un diálogo entre Creonte y el adivino Tiresias. Al intentar convencer Creonte de su error, Tiresias argumenta que él está condenando a Polinices a una segunda muerte, cuando impide su sepultamiento. Eso significa que, mientras el cuerpo de Teucles es tratado como un cadáver, o sea, un cuerpo humano muerto con nombre y historia, el cuerpo de Polinices está condenado a transformarse en carroña. ¿Es carroña que se dice? El cuerpo Sí, de animales, por ejemplo, que quedan carroña. sin nombre, ni epitafio, ni lamentos. Es, portanto, acá está la deshumanización. Es en contra el borrado del nombre y de la memoria que Antígona se insurge. Esa perspectiva fue señalada por Albin Lesky, ese helenista, ¿no? En el final de los años 30, afirmando la validad intemporal del acto de Antígona. Esta Antígona protesta, esa protesta adicional que hace Antígona contra el Estado omnipotente que quiere erigirse en poder absoluto, incluso ante la norma ética, parece dirigirse directamente a nuestra época. Lesky critica la interpretación de que lo que movería a Antígona sería solamente el amor a su hermano, indicando que la amplitud de lo humano es un símbolo de lo sofocliano. Siempre está presente en las tragedias de Sófocles esa amplitud de lo humano, ¿no? Es en esa misma perspectiva que Lacan realiza su comentario en el Seminario 7. Entonces, Lacan sigue más esos helenistas que son críticos a Hegel, ¿no? Lo que hace de Creonte un tirano es justamente el crimen contra la humanidad que él perpetúa. Al impedir el sepultamiento de Polinices, opera su deshumanización. Según Lacan, Antígona no evoca ningún otro derecho sino este, que surge en el lenguaje del carácter indeleble de lo que es, indeleble a partir del momento en que el significante que surge no detenta como una cosa fija a través de todo flujo de transformaciones posibles. Y añade, el hecho de que fue el hombre quien inventó la sepultura es discretamente evocado de paso. No se trata de acabar con quien es hombre como se hace con un perro. No se puede acabar con sus restos olvidando que el registro del ser de aquel que puede ser situado por un nombre debe ser preservado por el acto de los funerales. Eso es una citación de Lacan. Ese es, según Lacan, el límite radical de Antígona, además de todos los contenidos y de todo lo que Polinices pueda haber hecho de bueno o de malo. El valor del cual se trata aquí es el propio lenguaje. Cito Lacan, esa separación del ser de todas las características del drama histórico que él atravesó es justamente ese límite, el ex nihilo en torno al cual Antígona se mantiene. Nada más es que el corte que la propia presencia del lenguaje instaura en la vida del hombre. Lacan anticipa aquí su formalización, propuesta 10 años después en Radiofonía, al respecto de la existencia de dos cuerpos,
uno imaginario y otro simbólico, siendo que ese último es llamado corpse, cadáver en inglés. Lacan dirá en radiofonía, ¿quién no conoce el punto crítico por el cual datamos en el hombre al ser hablante? La sepultura, o sea, el lugar donde se afirma de una especie que, al contrario de cualquier otra, el cadáver preserva lo que daba al viviente el carácter cuerpo. Permanece como corpse, no se transforma en carroña, el cuerpo que era habitado por el habla, que el lenguaje corpsifica. La muerte del cuerpo simbólico, así, no es apenas la muerte de un hombre. Y es exactamente eso lo que mueve a Antígona a posicionarse de modo de quedar ella misma entre dos muertes. El asesinato ordenado por Creonte y el suicidio como único acto exitoso. Sería el caso de recordar las palabras de otro poeta, Bertolt Brecht, en su tristísimo poema Borra todas las huellas. Cuando crees que vas a morir, cuídate de que no te pongan losa sepulcral que traicione donde estás, con su escritura clara que te denuncie, con el año de tu muerte que te entrega. Otra vez lo digo, borra todas las huellas. En ese poema, Brecht revela que revela por el revés que para que haya un verdadero borrado hay que borrar la sepultura, ya que la lápida es el testigo de que allí hubo una vida, con nombre y historia. Los tiranos desde Creonte, así como los regímenes totalitarios que sustentan, conocen bien ese hecho. Es necesario borrar el nombre, transformar muertos en desaparecidos. Así lo hicieron las dictaduras de los grupos de exterminio y también ¿no? Con las fosas comunes y los anónimos del COVID-19, sin derecho al menos a la parte que os cabe en ese latifundio. En las palabras del escritor brasileño João Cabral de Melo Neto. Sin lamentos, sin tumbas, sin lágrimas, como dice Antígona. Antígona se sitúa ella misma, por lo tanto, entre dos muertes, pues su acto suicida es la única respuesta ética ante el hecho de que ya estaba muerta por antelación. La lógica de la certeza anticipada es lo que confiere a nuestra heroína la dignidad del acto, o, en las palabras de Lacan, Antígona frente a Creonte se sitúa como la sincronía opuesta a la diacronía. Y Lacan pregunta, ¿qué pasión la mueve? Entonces, el tercer recuerdo, la pasión que mueve a Antígona. Vemos, por lo tanto, dónde se localiza la intransigencia de Antígona, que no acepta negociar con Creonte. Ella renuncia a su posición social y de poder en nombre de aquello que no se puede aceptar. Todo menos eso. La deshumanización de un hombre es un crimen contra la humanidad y eso es innegociable. Antígona no es dada a grandes acuerdos y no cede. La respuesta de Antígona al tirano es uno de los versos más comentados de la obra. Soy movida por el amor y no por el odio. ¿Cómo podemos interpretar esa declaración? Lacan criticará la santificación de Antígona y propone la siguiente cuestión. Antígona es llevada por una pasión y trataremos de saber por cuál. Aquí es importante observar que si Antígona es movida por el amor,
Es necesario, sin embargo, estar advertidos de que no se trata del amor cristiano convertido en caridad, caritas. Para el cristianismo, el amor es tomado como una de las tres virtudes teologales, que son indisociables y representan la presencia del Espíritu Santo en el hombre: fe, esperanza y caridad, amor. Ellas significan la creencia en Dios, la esperanza de la salvación en el reino de los cielos y amor a Dios por encima de todas las cosas, así como amar al próximo como a sí mismo. De tal manera, según Paulo de Tarso, en su carta a los Corintios, la más grande de las virtudes es el amor. El psicoanálisis desde Freud señala cuán insensato es ese mandamiento que programa lo que Lacan llamó de agresividad imaginaria. El cristianismo retoma la sustentación de un ser supremo que está puesto desde Aristóteles por la vía del ser divino, la unión a Dios por la vía del amor. Lacan desplaza la Trinidad que se hace uno del cristianismo hacia una Trinidad sustentada por un agujero provocado por la pérdida de ser operada por el lenguaje. Recordemos, ese valor es esencialmente del lenguaje. Fuera del lenguaje, esa es una citación de Lacan, ni siquiera podría ser concebida, y el ser de aquel que vivió no podría ser ahí destacado de todo lo que el vehículo como bien y como mal, con destino, como consecuencia para los otros y como sentimientos para sí mismo. Lacan se propondrá que el ser perdido al hablar apenas se realiza por la vía de las llamadas pasiones del ser, las cuales vehiculan el deseo. Son ellas el amor, el odio y la ignorancia. Desde Freud sabemos que el amor y el odio son indisociables. En la bella poesía de una canción brasileña, cantada por Elis Regina, no sé si la conoce, escuchamos: las apariencias engañan a los que odian y a los que aman, porque el amor y el odio se hermanan en las hogueras de las pasiones. A esa dualidad freudiana, situada en el plano de las pulsiones, Lacan introduce un tercer elemento que se articula al horror al saber, la pasión de la ignorancia. Volviendo a Antígona, observamos que, si ella no se mueve por el odio, lo que ella verdaderamente combate es justamente la pasión de la ignorancia. En muchos casos, revestida por el olvido o por el borrado de la memoria. Lacan retoma la figura de la até griega que señala las acciones inflexibles. Antígona no es caritativa, sino intransigente, inflexible y indignada, lo que se revela a través de su posición ante su hermana Ismene, luego en los primeros versos. El rol de horror está completo. Dolor, impudor y deshonor, ¿qué de sabor nos falta? El general promulga un decreto a toda la ciudad. ¿Sabes algo de su tenor y desconoces los males que enemigos han causado a quien ambas amamos? ¿Nada lo oíste? Ella se rebela, por lo tanto, contra el no querer saber al respecto de la deshumanización operada por el tirano, así como con sus consecuencias para el lazo social y la polis. No obstante, hay aún algo a acrescentar, y es el hecho de que Antígona actúa sin miedo y sin piedad o compasión. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el último punto que me gustaría comentar: sin miedo ni compasión, pero con esperanza.
Lacan resalta en varios momentos de su comentario respecto de Antígona lo que él llama aspecto implacable, sin temor y sin piedad o compasión, que se manifiesta en todo instante en Antígona. Y él añade que solo los mártires son sin piedad y sin temor. Recordemos que para Aristóteles, una de las principales funciones de la tragedia era justamente la de ofrecer la posibilidad de purga de la compasión y del horror, por la vía de la identificación con los conflictos puestos en escena por los personajes. Antígona, por lo tanto, radicaliza esa experiencia a través de su posición. Ella no está sufriendo junto con pasión, sino que absolutamente sola, y tampoco le teme a su destino trágico. He aquí uno de los aspectos más relevantes de la apuesta de Lacan por proponer una relación de Antígona con el deseo del analista. Él lo hace articulando la respuesta del analista a la demanda de felicidad del analizante. He aquí el equívoco colocado desde el inicio bajo transferencia, ya que no es el final de análisis aquello que nos pide. Por otro lado, Lacan añade la paradoja ética y política de la felicidad, a través de la cuestión. ¿No podría haber satisfacción de nadie fuera de la satisfacción de todos? El deseo del analista, por su parte, suspende cualquier promesa de realización del ser, introduciendo en su lugar, desde Freud, la noción de desamparo de la cual se sustenta un deseo prevenido. Según esa orientación de Lacan, podemos acompañar el paradigma de una nueva relación con el tiempo, no pautada más en la diacronía de la espera. Resulta interesante que percibamos como en el seminario 7, Lacan ya anticipa algunas reformulaciones que serán formalizadas más adelante. Recordemos que es en el seminario 10 que él producirá la increíble inversión a través de la cual propondrá que la angustia es un afecto que se presenta delante de, o sea, ella no es sin objeto, y el miedo o pavor se refiere a una proyección temporal de lo desconocido. Delante de eso, se observa que el miedo paraliza, se manifiesta en acciones inhibidoras o plenamente desorganizadas, o lanza al sujeto de la consternación menos adaptada a la respuesta. Vemos, por lo tanto, que el miedo es contrario al acto. Es en esa misma lógica de la expectativa diacrónica, contraria al acto, que reencontramos la esperanza, una de las virtudes teológicas. Podríamos decir que si Antígona no es movida por el miedo, tampoco lo sería por la esperanza. Como canta el coro, para muchos la esperanza multívoca es dádiva, para muchos engaño de erros voluble. Se insinúa en quien nada sabe hasta que avance al pie en el fervor de la flama. Lacan comenta la cuestión de la esperanza en televisión a partir de las preguntas kantianas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es lícito esperar? Y al comentar lo que piensa sobre la esperanza, retoma la cuestión del objeto. Propone entonces un desplazamiento de la cuestión que indaga ¿de dónde tú esperas? Retomando el debate respecto de la promesa del discurso analítico y concluyendo por la inutilidad de la esperanza. Aunque no lo mencione, Lacan parece estar influenciado por una perspectiva spinoziana de la esperanza. Según Safatle, un comentador brasileño, filósofo y psicoanalista,
Viene de Spinoza esa comprensión de miedo y esperanza como relaciones al tiempo de valencia invertida. La comprensión precisa de Spinoza sobre la imposibilidad de haber esperanza sin miedo, así como miedo sin esperanza, viene de la naturaleza lineal del tiempo sometido a una estructura de expectativas. La intervención de la esperanza en miedo es afección necesaria de un tiempo pensado bajo el paradigma de la linearidad. Ahora bien, vimos que el paradigma cronológico de la linearidad es aquel que cabe a Creonte, conforme se lo profetiza Tiresias a Creonte, antes de que el Sol cumpla un gran rol de circunvoluciones, trocarás cadáver por cadáver de tus vísceras. Cronos no tarde, y luego descortina en el palacio el llanto femenino y másculo. De hecho, encontramos en la historia de la palabra esperanza un parentesco, pendere, que remite al péndulo y también la origen a pene, spe, esparcir tiene el mismo origen de esperma. Así podemos concluir que la linearidad cronológica de valencia invertida entre miedo y esperanza está sustentada en la lógica de la contabilidad fálica de lo que se puede esperar. Sería el caso de preguntarnos si no habría otro tipo de esperanza en Antígona, una esperanza lacaniana, no contraria al acto. Hay algunas pistas importantes al respecto de ese otro paradigma en autores marxianos como Ernest Bloch y Raymond Williams, que elevan la esperanza a la dignidad del acto. De hecho, Antígona rompe con esa lógica fálica, presentando su bella e insoportable imagen y dando cuerpo a un deseo incalculable, como nos lo recuerda mi colega Marcos Barbay, que dictó el seminario en 2020 conmigo. Antígona trae en el nombre la ética del acto, un corte, antigona, aquella que se separa del otro, y puede enseñarnos cómo extraer de la angustia su certeza por medio de un deseo decidido. Mm. Ahí está. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sí, muchas cosas. Muchas cosas. Realmente es un trabajo muy bello, este trabajo que haces sobre Antígona. Me parece muy interesante poder volver. Luego quisiera dar primero la palabra a quienes quieran formular alguna pregunta, la relación entre Antígona y el deseo del analista, ¿no? Creo que ahí podría ser. También me parece muy interesante porque también Lacan en el seminario 7 destaca tanto de Edipo como Antígona lo irreconciliado, es decir, la imposibilidad de reconciliación. No sé si es una manera de decir que no cede ante el deseo del otro, ¿cierto? Que esto que quizás es así como podríamos pensarlo. Siempre me ha parecido enigmático porque si Lacan está leyendo casi a la letra la definición de la tragedia de Aristóteles. En Aristóteles, la producción del afecto, el temor y la compasión es fundamental. Sí. Pero Exacto. Lacan ve el reverso, sin temor ni compasión. Entonces, no sé si hay algo que puedes decir
porque Lacan lo propone justamente al contrario y no se sirve directamente de la propuesta de Aristóteles. En fin, no sé si quieres empezar por ahí o damos la palabra si hay algunas otras personas que quieran hacer alguna pregunta. Sí, vamos a escuchar los colegas. Y luego- Tenemos Juan José, recuerda que tienes que tomar el micrófono. Juan José va a hacerte una pregunta, Ana Laura. Sí, Hola Ana Laura, muchas gracias por tu trabajo. Ha sido, pues, como ya lo decía Clara hace un momento, pues muy bello y muy claro. Em, hay algo en lo último que traías a propósito justamente, pues, de esto que señala Clara, a propósito del temor y la compasión introducidas a la esperanza. Y esta cuestión de la esperanza para mí, pues es un asunto novedoso, es una lectura novedosa en este punto, pero me genera algunas inquietudes. La primera de ellas es, ¿qué espera Antígona? Y en esa dirección de lo que espera Antígona, precisamente creo que en estas clases sobre Antígona hemos leído algunos asuntos a propósito del deseo del analista y me lleva a pensar justamente en la dimensión del acto de Antígona, que se espera de un acto que es ectosatas, es decir, que está precisamente más allá de la T, más allá de la fatalidad. Muchas gracias. no sé Bueno, si mientras responde. otras personas sí, Claro. otros se animan, quizás puedes ir respondiendo, por favor. Eh, sí, esa paradoja, ¿no, Clara, entre lo que la función catártica de la tragedia, que es justamente convocar el público para vivir en su propio cuerpo el, la compasión y la piedad o piedad más, digamos, cristiano, ¿no? Sería la traducción. Yo prefiero también compasión, ¿no? Y el temor. eh, y Antígona justamente ser un personaje que evita el temor y la compasión es la paradoja que está puesta en escena en esa tragedia. Y Lacan parece ser muy sensible a eso, ¿no? Eh, o sea, justamente eh, Antígona parece que por su posición logra estar fuera de esa lógica diacrónica, de esa lógica, digamos, de la cadena significante del Nachtraglichkeit, de la précoup, de la significación fálica. Y ya es una anticipación de Lacan de todo lo que va a trabajar después respecto a la lógica de la no toda y de algo de la mujer que escapa del discurso. Es muy interesante, ¿no? Encontrar ahí en el Seminario 7 eso, una relación con el imagen, el cuerpo que está, digamos, un poco... no todo colonizado, no todo, como dice Lacan en el grafo del deseo, no todo aparellado, no sé cómo se dice en español, tomado por el lenguaje, ¿no? Algo que Palabrado. apalabrado, sí. Ujú. Y, y por eso me pareció muy interesante investigar esa relación entre el miedo y la esperanza, ¿no? Ujú. Porque para Spinoza son dos afectos expectantes.
de la expectativa. Entonces, siendo que la distinción es que el miedo es un afecto expectante triste, ¿no? Entonces proyecta para el futuro algo malo, eh, algo que no va bien. Entonces el sujeto programa, digamos, una inhibición, ¿no? Y por eso es el afecto más manipulado por los tiranos, ¿no? Ujú. El miedo es las masas con miedo son las masas, digamos, muy fácilmente capturables por los tiranos, digamos, ¿no? Ujú. Y la esperanza sería también un afecto expectante, pero alegre. Entonces, eh, es una expectativa de cosas buenas, ¿no? Pero hay dos cosas en común. La lógica es una lógica pendular, o sea, el miedo y la esperanza serían dos, ¿no? Extremos. Entonces, necesariamente se va a pasar de uno al otro, Ujú. ¿no? Y eso, por un lado. Por otro, eh, el sujeto, digamos, ¿no? Que está en juego ahí, es un sujeto más pasivo. Ujú. Ele espera algo bueno ou algo malo, algo triste ou algo alegre, pero ele não é o sujeito del acto, é um sujeito passivo, não? Pero essa é uma concepção muito spinoziana de esperança, e não é para nada a única. Então, quando eu encontrei esses outros autores de uma tradição mais marxiana que estão sendo muito agora estudados de novo por toda a questão política, não? Eles trabalham a questão da esperança não como um afecto e há bueno, muito conhecido intelectual brasileiro, Paulo Freire, internacionalmente conhecido, trabalha muito o tema da educação. Ujú. E Paulo Freire, incluso estudando esses autores também, chega a, a ser proponer a esperança como verbo, esperançar, ou seja, uma esperança ativa. E por que esses autores consideram que não é possível, digamos, ignorar a esperança? Porque a esperança seria al contrario de Spinoza, ¿no? De esa visión de Spinoza, sería la apuesta en el futuro. O sea, el relanzar el deseo, ¿no? No la utopía como un ideal, mas digamos, la apuesta en el futuro como un hacer algo muy próximo con lo que Lacan llama de savoir-faire, de hacer con algo, ¿no? ¿Cómo ustedes traducen savoir-faire? Saber hacer, Saber pero hacer, saber sí. lidar, ¿no? Eh, algo muy próximo al acto y de lo cual no sería posible abrir mano, ¿no? Lanzar mano de esa apuesta en el futuro. Entonces, yo comprendo que la esperanza de Antígona, lo que espera y lo que espera un analista, ¿no? Sea algo como lo que yo llamo de esperanza lacaniana, sería algo como una apuesta en el deseo, Ujú. en el movimiento propio del deseo. Porque una cosa muy importante es que por supuesto, no es una historieta, ¿no? Y Antígona no es, Lacan tiene un método estructuralista de entrar en el texto, ¿no? Hace lo mismo con la carta robada, o sea,
no es un análisis psicológico de los personajes. Él no hace la psicología. Antígona no es una persona, no es un personaje, no es una, no tiene una psicología, no, es un falso problema si ella se suicida, si no se suicida, porque no es una persona, ¿no? Eso de estar entre dos muertes es lo que ocurre con todos nosotros estamos entre dos muertes. Entramos en la vida con la mortificación del significante y ya sabemos de antemano que vamos a morir. Y, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Esa es la cuestión ética. ¿Cómo vamos a posicionarnos delante de esos dos muertes, ¿no? Y por eso me parece que su intransigencia apunta para la relación, la ética de Antígona apunta para la relación radical con el lenguaje. Por no ceder de esa relación, ¿no? Con el lenguaje que nos humaniza. Aunque ella va más allá, ¿no? del lenguaje con su propia presencia, por el ímeros que ella encarna, digamos, esa encarnación corporal del ímeros, ¿no? Entonces, esa posición ética de actuar de encuentro con la pasión de la ignorancia, de lo no querer saber, eso es lo que aproxima a Antígona del deseo del analista, me parece, ¿no? ¿Qué piensan? A ver, ¿quién más tiene algún comentario, pregunta? Juan José, nuevamente. Pues, claro, sobre esta cuestión de la esperanza justamente me hace pregunta precisamente porque pareciera ser que esta apuntalada, pues Antígona es un poco lo que Lacan nos advierte en estas clases. Ok, y es un poco lo que Lacan pues nos advierte en estas clases y es cómo está precisamente jugada en el entre dos muertes, ¿cierto? Y me lleva a pensar justamente en esa, digamos, en esa cuestión que supone sostener el acto o pensar más bien el acto de Antígona y el acto del analista como sostenido o como apuntalado en el deseo, precisamente. Pero al mismo tiempo, pues me sigo como haciendo esa pregunta, o sea, ¿qué esperar de ese deseo, por ejemplo? ¿Qué esperar de lo que allí venga, por Sí, ejemplo? es que no es tanto la esperanza en esa vía de la espera, ¿no? Ok, Ujú. En la vía de la apuesta. ok, Es otra perspectiva de la espera. Nosotros estamos muy contaminados por esa, o por la esperanza teologal, ¿no? De las virtudes teologales o teológicas, ¿no? O por una visión de expectativa, ¿no? Pasiva, de espera. Ujú. comprendo. No me hace No mucho es esa perspectiva, es otra. sentido la cuestión de la apuesta. Lo Sí, entiendo. en el libro que estoy escribiendo, yo voy a desarrollar mucho más la noción de esperanza de Ernest Bloch, ese autor que es increíble. Él tiene 2 volúmenes respecto a la esperanza. Principio de Esperanza llama su libro. Ok. Una esperanza marxiana, digamos, sería mucho más próxima con lo que eh, pensamos en términos de acto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Ana Laura, tenemos dos personas que han levantado la mano. Una es Yoconda Espina y la otra Ligia Lopera. ¿Está bien? En ese orden, Claro. hacer la pregunta.
Yoconda, adelante. Ok. Hola, Ana Laura, tanto Hola. tiempo. ¿Cómo andas, Reconda? Bueno, bien. Por supuesto que a mí lo que más me ha interesado, me imaginaba yo que venías por ahí, es esto de la Antígona como un antecedente claro de la definición de la no toda captada por los fálicos del Seminario 20, ¿no? Y un goce fuera de ley, fuera del sentido que encarna Creonte, que es la ley y el Estado. Eh, eso solo daría para un libro. Solamente eso da para un libro. Eh, y quería preguntarte sobre los párrafos finales o las líneas finales. Haces dos juegos de palabras. Dices, hay uno que no haces, que está en el título, que es Antígona, nombre impropio. Que me dijeras algo más sobre ese nombre impropio y luego al final dices Antígona, Antígona, o sea, y como todos los lacanianos sabemos, no hay juegos de palabras inocentes. Y además cuando lo dijiste, Antígona, te sonreíste. Y me quedé pensando ¿por qué se sonreirá al decirlo así? Es una pregunta sobre ese 3 líneas finales, ¿no? ¿Escuchamos la otra, Clara? Está bien. Ah, Ligia. gracias, buenas noches. Sí, bueno, no, muy interesante. Lo mío era más un comentario que me llamó mucho la atención también, el lugar de la deshumanización en Antígona, ¿no es cierto? Esta rebeldía de ella, pues, frente a la ley del pueblo, ¿no es cierto? Darle ese lugar no solamente al nombre, sino como el lugar, al ritual, digámoslo así. Me parece muy interesante esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Ligia. Sí, claro, voy a empezar por lo de la deshumanización. Eso me parece el punto principal que acá está intentando trabajar en el seminario 7. O sea, que para nada Antígona está, lo que la mueve es el amor por el hermano y la ley de los dioses en contra la ley de la polis, que es la lectura hegeliana clásica, ¿no? Y sabemos que Lacan no acostumbra, digamos, declarar sus referencias, entonces cabe a nosotros buscarlas. Y por suerte tuvo una mamá helenista. Entonces fui mi biblioteca, mi herencia materna y encontré algunos helenistas que ya se contraponían a Hegel de manera muy evidente y proponiendo justamente eso, ¿no? Que la cuestión sofocleana, no solamente en Antígona, nunca tiene que ver solamente con, por supuesto, sabemos que es un momento histórico muy particular en la Grecia, ¿no? Donde está habiendo un cambio para la democracia, o sea, es un momento histórico ya muy estudiado por los helenistas, pero para nada las cuestiones del trágico tienen que ver, digamos, con cuestiones individuales, así, ¿no? Y siempre tiene algo de universal, ¿no? Y, y me parece que Lacan está más de ese lado, de esos otros helenistas que piensan que
Antígona, su insurgencia es contra el tirano en un sentido de que el tirano deshumaniza a Polinices, ¿no? O sea, el problema no es si Polinices es malo, es bueno, lo que hizo, lo que no hizo, no es un juzgamiento moral, ¿no? O ahí sí, o de las leyes de la polis, de la polis, de lo que hizo o no Polinices, pero es algo más radical, ¿no? Más primario. Todos tienen derecho a un sepultamiento digno, ¿no? Al nombre en el lápiz. Y, pero Lacan radicaliza eso. Eso no es inédito. Otros helenistas ya lo habían ubicado, pero Lacan radicaliza ese punto eh, y lo que, lo que apunta es que es la relación misma con el lenguaje, ¿no? El corpse, el cadáver, es el cuerpo simbólico, porque es un cuerpo con nombre escrito en la sepultura, ¿no? Entonces, por eso, la deshumanización radical es sacar el nombre. Y ese es el punto del nombre propio o impropio, Ok. ¿no? Porque ella tiene en su propio nombre propio Ujú. el El anti, antagonismo el con el anti. otro. Y ahí el tema de la no toda está en su Claro. nombre, está en su nombre. Anti. Ella es Antigona, Ujú, Gona como da, del origen, ujú. ¿no? Sí. Del origen. Entonces, ela va de encuentro, ¿no? Contra su origen, eh, la saga misma, ¿no? Ujú. Mm. Eh, Muy bien, y gracias. es eso, Gracias. ella tiene en su nombre la separación del otro. O sea, ella está no toda inscrita en el campo del otro, del lenguaje, digamos, ¿no? Sí, es interesante porque gono también se refiere al ángulo, es Ah, decir, sí, que es la posición de ella frente, contra, sí, claro, eso, exacto, Antigona. Antigona, que es lo que hace que su nombre mismo implique, yo no estaría tan segura de que de lo que se trata es de una rebeldía, pero tú utilizaste otros términos, ¿cierto? Porque la rebeldía implicaría como una posición de objeción Claro. al amo, pero en Sería realidad más histérica, digamos, ¿no? Pero para nada es una histérica. iba porque precisamente me llamó la atención el no toda que destaca Claro, Honda, eso. por supuesto, otra de las grandes lecturas de Antígona es sobre esa mujer, ¿cierto? Ah, sí, bueno, la lectura de Judith Butler, ay, bueno. No, me refiero a lo que mismo Lacan destaca. Ah, bueno, Lacan, sí, claro. Se va Claro. quejándose de todo. No voy a tener el marido, no voy a tener los hijos, Eso, voy a Eso. tener como las Sí, nupcias, ¿eh? no voy a tener esto, pero no se mm, tiene. O sea, no va a ser la reina porque iba a se casar con, la Con heredera, el hijo de Creonte, sí, se va a morir con ella en la cueva, emparedado. sí, exacto. él se muere antes, pero en fin, es decir, que Bueno, él renuncia a todo. Más bien me parece Renuncia. a todo. que tiene que ver con eso, que no es solo Sí, una rebeldía. sí. Y estaba, y entonces la pregunta de Gioconda me hizo pensar en algo, porque sí, el no toda, me parece que se lee bien en parte del recorrido que tú nos planteas, pero vuelvo sobre la evocación de Antígona y cómo ello toca algo de la posición del analista, Mm, en no todo. así es, Claro, claro. Es decir, que si Sí. la mujer no existe, el analista no existe. O sea, Ujú. tampoco. lo del no todo que Lacan destaca y que, es decir, que esa relación que él tiene con Antígona me parece muy bella la lectura que Lacan Muy hace bien.
de Antígona. Y lo que tú decías, es decir, no toma el personaje, o sea, ya no Mm, mete al Edipo de Antígona, Claro, exacto. mm. un pecado mortal. Pero lo que sigue es dice la articulación de la pieza y Sí, Sí, toda la estructura de la tragedia. Bien, quería como destacar esto, que ese no toda tiene que ver con el no toda, no todo. el eso, analista, eso, claro. exactamente. Que dice Exactamente. Lacan, y los tres no todos, la mujer, el lenguaje, el analista. Ujú, sí. Vale, Los tres son no todos. vale. Sol Beatriz Botero también quiere hacer una pregunta para ti. Son casi las 10:30 de la noche. Eh, ¿Está bien unos minuticos más? Sí, claro. Ok, Bueno, gracias. muchas gracias por tu exposición, Ana Laura. Me encantó realmente la mirada, la lectura que haces y me dejó pensando el asunto de las dos muertes cuando hablaste de eso y el asunto, cómo qué papel tiene eso en el análisis. Hablaste de una primera y segunda muerte y el asunto de qué hacer en medio de esas dos, en medio de esas dos posiciones, digamos. Y según te entendí, el asunto del analista y del deseo, ¿cómo va ahí? Sí, exactamente, Sol, porque me parece que es como la, la, la tragedia eh, es escena, ¿no? Exactamente eso, o sea, un sujeto que ya nace en una primera muerte, ¿no? Por el lenguaje. Y la vida es lo que uno hace entre esas dos muertes, ¿no? La muerte del cuerpo y esa muerte de la muertificación del significante, ¿no? Pero que al mismo tiempo hay algo que queda vivo, que es un cuerpo que está vivo y que, eh, digamos, hay que situarse, hay que responsabilizarse, ¿no? Frente al otro. Entonces, esa es la cuestión ética que Antígona encarna, digamos, en su propio cuerpo, que es que ya está muerto, pero no, está vivo todavía y ella, digamos, es una combate de modo intransigente la pasión de la ignorancia, o sea, el no querer saber. Ujú. Y en ese punto ella se aproxima del analista, ¿no? Es una convocación para el saber, digamos. Gracias. Sí, Mariluz va a hacerte una pregunta. Mariluz está en la sala, por eso no la vas. Ah, Ok. Ujú. Buenas noches, Ana Laura, muchas gracias por tu trabajo y si podrías como decir algunas palabras sobre el brillo de Antígona, porque es una posición sí, que incomoda a todos los de la... claro, porque Ujú. el Ímeros, quien trabajó, está congelado, ¿está me escuchando? Sí, Sí. Ah, pues, sí, sí. quien trabajó mucho ese concepto fue Antonio Quinet, ¿no? Trabajó mucho el concepto de Ímeros porque trabaja mucho con el teatro y, y justamente el Ímeros tiene que ver con esa imagen, ¿no? O sea, es el deseo, pero el deseo que se hace visible, digamos, ¿no? Pero Lacan trabaja mucho en el Seminario 7 la función del beso, ¿no? Como algo que, digamos, tampona lo real, Ujú. ¿no? La belleza como algo que tampona lo real. Pero el Ímeros no tiene que ver con esa belleza estética, digamos, ¿no? Con la belleza que tampona lo real. No, es algo, es distinto. No, no tiene que ver con la estética
trascendental, digamos, ¿no? Tiene más que ver con un dar a ver del deseo, digamos. Es un brillo desconcertante, no sé, ¿no? Impactante. Tiene más que ver con una presencia. Y que los directores de teatro siempre toman en cuenta para las Sí, Antígonas. En lo que claro. aparece desde el principio que Antígona hace los monólogos, le ponen un reflector encima Ajá. para que se ve como algo como sobrenatural. Sí, Y lo sí, es, porque es una exacto. mujer que está fuera de serie. Sí, exactamente. Fuera de serie, fuera de la ley, fuera Exacto, del tío exacto. que es el No es rey y una todo mujer eso. bella, no es sobre eso. Ella está todo. Entonces los directores de teatro explotan al extremo la cuestión del brillo en Antígona. Sí, 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 es verdad. Lacan dice inhumana. Sí, Inhumana, humana, claro, sí, sí, claro. Sí, sí, Eso sí. es insoportable, Ajá. que nadie sí, puede mirarla de frente, pero tiene que ver con el coraje, quizás, y con el sin temor ni compasión. Con la sí, sin temor, intransigencia, ¿no? la intransigencia. Con lo irreconciliable. Sí, exacto. El espectador de alguna manera Se identifica. espera, ahí sí, Exacto. que haya un final feliz. Sí, Sí. claro. El deseo de toda actriz Nobel es hacer Antígona. Vi muchas Antígonas cuando era estudiante de letras. Sí, sí, sí. Muchas Antígonas universitarias Sí. en teatros universitarios. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario? ¿O tú, Ana Laura, quieres agregar algo más? No, pues, agradecer una vez más la oportunidad de estar con ustedes acá. Muchas gracias. Realmente espero que nos veamos otra vez aquí antes de Sao Paulo. Ujú. Sí, sí. Esta vía para la Gracias. nacional Claro, y para seguir hablando de la ética. y para seguir hablando de la ética y de la formación del analista. Ana Sí. Laura, gracias. Gracias. Buenas Noche. noches. Chao, chao a todos.